Bueno, ya estamos transmitiendo para toda la Argentina. Entiendo que hoy seremos poquitos, motivo de parciales, exámenes. Mucha cara de sueño usted, ¿puede ser? Yo también. Buen día, todavía no tenemos la computadora para activar el Meet, así que transmitiremos por Facebook hasta que traigan la compu y podamos trabajar con el Meet. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? No está en el programa, pero recientemente salió un texto, fue el año pasado o el anterior, ahí me fijo. Ha salido otro texto póstumo de Silvia Bleichmer, que les vienen publicando todo, hasta la lista de las compras. Ahí me fijo, sí, el año pasado, 2021, se publica Aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia, que es como la versión abreviada de este libro, de este seminario, Inteligencia y Simbolización, que sí está en el programa. Y en la próxima unidad hay un texto que está ya hace muchos años, que es Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Los que tengan ganas, no es un libro caro, es muy interesante. ¿Dónde dejamos la clase anterior? Como ven, somos poquitos. ¿Han visto clases de otros años? Vieron que en comunidades está, bueno, pueden utilizarla como material didáctico, dar clases de otros años. A veces surgen ideas dictando la clase que no se me ocurren en estas, entonces pueden aprovechar ese material que gracias al COVID tenemos, clases filmadas, cuestión que años anteriores no teníamos. ¿Qué dimos la clase anterior? ¿Qué se acuerdan? Tuvimos como un repaso sobre Vygotsky, algo de que se habla de inteligencia emocional. Goleman. Sí, pero faltaría un enlace en todo eso. ¿Tienen el programa a mano?
El concepto de subjetividad. Estábamos trabajando la noción o concepto de subjetividad. Como se estila en la actualidad, no me atrevería a decir cierta deconstrucción de cómo son esos conceptos. Al principio quieren decir una cosa y después se aplican un poco para todo, como la rúcula, ¿no? Cuando surgió, bueno, se utilizaba para ciertos platos, ahora se le pone un poco a todo. El concepto de subjetividad es un concepto que se lo utiliza frecuentemente, ¿no? Y nosotros habíamos hablado que, bueno, en un texto titulado La subjetividad como punto de fuga, por subjetividad entendimos tres cosas. Por supuesto, puede haber más, puede haber planteos diversos, pero para los hechos prácticos entendemos la subjetividad en el contexto de un fenómeno, en tanto habla de un mundo representado, del mundo humano como un universo de representación pensable. Como concepto, vale decir, en la medida de que se vuelve objeto de teorías y es conceptualizado desde distintas teorías, desde dichos corpus teóricos o desde los campos disciplinares pertinentes. Hay una noción de subjetividad en la filosofía, en la historia, ¿por qué no en la antropología, en la sociología, en las ciencias humanas en general? De hecho, hay postulados biológicos que introducen nociones similares a la de subjetividad, cómo cada organismo singulariza su modo de existencia. Creo que Morin llama sincretismo esta idea, creo, no estoy muy seguro, pero bueno, vamos viendo cómo de distintos campos la subjetividad es entendida de distintos modos. Y los corpus teóricos la van a aprehender con H según sus sistemas conceptuales. Es decir, cuando se aplica el concepto de subjetividad, también debemos entender desde qué enfoque teórico disciplinar está siendo utilizado. Si yo dijera la subjetividad de época del siglo XIX, la subjetividad de época del siglo XVI, estamos hablando de el universo representacional de aquella época. Por ejemplo, Foucault es un autor que no utiliza el concepto de subjetividad, pero habla de episteme. La episteme no sería exactamente el concepto de subjetividad, pero alude a él. Son los modos de comprensión del mundo que tiene una época, de conocimiento acorde a cierto fin, que es la comprensión, la producción de conocimiento de una época. ¿Por qué no también el sistema de creencias? La subjetividad del pueblo maya del siglo XVI no tiene nada que ver con la subjetividad mexicana del día de hoy. ¿Cómo representaban el mundo? ¿Cómo se sentían representados por el mundo? Ahora que están tan de moda las plataformas de streaming y las series, hay algunas series que están evocando, por ejemplo, eventos de la conquista de América. Hay una serie sobre Hernán Cortés, hay una serie sobre Magallanes, etcétera, etcétera. Y dentro de todo las reconstrucciones de época son bastante interesantes. Yo lo digo esto como para que ustedes se orienten. ¿Cómo era pensado el otro? Hay un texto fenomenal al respecto sobre la conquista de América de Tzvetan Todorov, titulado La conquista de América, creo que la problemática del yo y el otro, donde Todorov explora como lingüista la confrontación de dos sistemas simbólicos y de creencias completamente diferentes y cuál se impone sobre cuál. ¿Y por qué?
Es decir, la subjetividad es un concepto muy denso, sumamente denso. Y una particularidad es que varía en la historia. No podemos hablar de que el ser humano a lo largo de su historia representó el mundo del mismo modo. Ahora bien, hay patrones que se repiten. Y habíamos trabajado en la clase anterior la distinción que establece Silvia Bleichmar entre producción de subjetividad y constitución psíquica. Ella tensiona el campo de este modo. Es decir, hay teorías que consideran que el campo cultural se impone de alguna manera de manera lineal sobre el aparato psíquico. El aparato psíquico representa la cultura de manera idéntica. Tiene poco margen de movilidad. No están tan equivocados si uno lo piensa. Cuando se han leído el texto de Olson hace un recorrido en el cual plantea ya de la antigua Grecia cómo en la escritura una categoría como la del pensamiento, como pensamiento propio, no es una categoría que exista, sino las musas dijeron, etcétera, etcétera, como que el pensamiento es algo que no viene de uno mismo. La tesis de Olson es que gracias a la construcción de la herramienta cultural de la escritura, porque él es un psicólogo cultural, le permite al yo apropiarse de la función del pensamiento. Yo no sé hasta qué punto es cierto, pero se decía que algunos reyes, sobre todo en la Edad Media, que habían aprendido a leer, cuando tenían que leer una carta, le pedían a todo el mundo que se retire porque no sabían leer en voz baja. Cuando leían tenían que leer en voz alta, es decir, la función de la internalización de ciertas cuestiones no estaba desarrollada. Puede sonar convincente en función de cómo operaba el sistema medieval de vida, pero hoy en día alguien que no puede hacer eso pensaríamos que tiene un trastorno de aprendizaje, por lo menos. Es decir, apropiarse del pensamiento interno. O sea, para la psicología cultural hay una relación intrínseca entre la herramienta cultural y el pensamiento. Y el pensamiento, de alguna manera, funciona a imagen y semejanza de las herramientas culturales de una época. Esto es particularmente interesante. Yo me puse a ver el otro día con mis hijos y mi mujer, o sea, en familia, los viejos capítulos de los simuladores que están en Netflix. Hay cosas que son muy cómicas. Primero, cuando hablan de plata. Dicen 3.000 pesos como si fuera mucha guita. 180 pesos. Hay un capítulo de que a un albañil en un casting a la hija le hacen 180 pesos. Era bastante cómico. Pero lo otro es cómo la tecnología en 20 años cambió tanto que uno, por ejemplo, no usan WhatsApp y utilizan otros sistemas de comunicación. Les cuento otra que es bastante cómica. Durante la pandemia, en casa instrumentamos un dispositivo que un día teníamos la noche de juegos, entonces con los chicos jugábamos al TEG, hacíamos ciertas actividades. Otro día teníamos la noche de cine, entonces veíamos películas. Y una de las películas que vimos fue, imaginen, 2 años duró la pandemia, con hijos, había que remarla un poco en dulce de leche para mantener a la crianza entretenida, y empezamos a ver la serie de Star Trek, Viaje a las Estrellas. De los últimos capítulos, cuando se nos terminó, empezamos a ver los anteriores. Y hay uno que es de la década del 90, o sea, a lo mejor para ustedes es del Paleolítico Central, pero para mí es una época que recuerdo perfectamente. Hay una situación que se da, que se supone que es cómica para la época, donde los tripulantes del Enterprise se tienen que comunicar
con una civilización alienígena y le tienen que hacer creer que son otros, entonces tienen 2 diccionarios de idioma y lo están leyendo, o sea, de papel. O sea, hoy en día el traductor Google, Wikipedia y todas esas cosas nos permiten una tecnología que en la década del 90 era inimaginable, porque no existía el concepto de web desarrollado, existía apenas la intranet y el mail era un sistema de correspondencia bastante rudimentario, usaba un módem telefónico, etcétera, etcétera. Es decir, el instrumento cultural conmociona la cultura de una época, pero al mismo tiempo que conmociona, buen día, que conmociona, sacude, genera nuevas formas de mentalidad. La hiperconectividad, como un fenómeno sociocultural hoy en día, era imposible hace pocos años atrás e incluso era inimaginable para la ciencia ficción, que no tiene ninguna responsabilidad de comprobar nada. O sea, este aparatito maldito que yo tengo acá, con el cual estamos dando clases virtuales, en la década del 90 era impensable, y si ustedes ven la ciencia ficción de época van a ver grandes tableros con luces, computadoras gigantes y extravagantes, como si el tamaño nos hablase de un avance tecnológico. Sin embargo, la tecnología y estos dispositivos cambiaron. En la década del 90, fines del 90, tener un teléfono celular no tenía todo el mundo. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien sin celular. O sea, los dispositivos no solo movilizan el escenario sociocultural, también reconfiguran nuestra mente. Nosotros nos parecemos más al teléfono celular que al libro. ¿Se entiende? Tendemos a pensar más en la actualidad como se piensa en las redes sociales que en la correspondencia a mano, por ejemplo. Este es un concepto de subjetividad. O sea, muchos jóvenes hoy, niños, adolescentes, tienen el YouTube, los influencers, como una referencia identitaria. Esto era imposible tiempo atrás. Y genera un conjunto de fenómenos de alguna manera novedosos. Es decir, la subjetividad como fenómeno tiene que ver no solamente con que el universo humano es un universo del orden de lo pensable, de lo representable. Implica que este universo también varía, tiene movilidad. Por lo tanto, si vamos al campo educativo, el campo educativo, pese a que su dispositivo es bastante resistente al paso del tiempo, se vive hablando de lo desactualizado que está el sistema escolar, la inclusión de las nuevas tecnologías, que ya es un hecho, ya es algo que ya nadie discute, etcétera, etcétera. Ahora, como concepto es más complejo, porque esto que estábamos planteando desde la psicología cultural, que tiene sus raíces en la controversia y un debate vigente que es Vygotsky-Piaget, Piaget-Vygotsky, como lo quieran. Vygotsky ya anticipa en las primeras décadas del siglo XX el peso que tiene la cultura en la configuración de la mente y de las herramientas culturales. Posiblemente Vygotsky en esto se anticipe hasta el mismo Freud en un montón de cosas. Son contemporáneos. La diferencia es que Vygotsky fue enviado con una beca de estudio a Siberia por parte de Stalin y Freud, bueno, tuvo que exiliarse los últimos años de su vida, pero pudo vivir hasta el final.
se tuvo que ir de la Austria ocupada o anexada a la Alemania nazi y migró a Inglaterra en el 38. Ahora Vygotsky muere en Siberia muy joven. Vygotsky tenía lectura de Freud, de hecho es fundador junto con Luria de la Escuela Psicoanalítica de Moscú. ¿Qué habrán entendido del psicoanálisis esos muchachos? Es un misterio. Hay unos textos que salieron hace poco, voy a traer la próxima, donde está la versión del prólogo que escriben Luria y Vygotsky sobre Más allá del principio del placer, que es el primer texto que les llega. O sea, arrancaron por el medio y lo traducen al ruso. No se sabe muy bien qué entendieron estos muchachos al leer eso, pero para que se den cuenta el peso que tiene la obra freudiana en la psicología del siglo XX. Esta idea que a veces ha surgido de autores confrontados, que se desconocen entre sí, no es tan así. Freud está en el centro de la controversia de la psicología del siglo XX. El mismo Piaget se forma como psicoanalista, hace su formación y después se abre hacia sus propios desarrollos. Entonces tenemos un Piaget con una lectura de Freud, principalmente de la primer tópica, una versión endogenista, esta idea de que el niño pasa del principio del placer al principio de realidad, casi como un proceso evolutivo, esta idea de egocentrismo infantil y hacia la revolución copernicana que plantea Piaget, es una idea freudiana. El niño pasa del principio del placer al principio de realidad. Esto lo dice Vygotsky en Pensamiento y lenguaje, que creo yo que es un texto que está, a mi modo de ver, a la altura de la interpretación de los sueños. Ahora, Piaget no es un autor que tome el concepto de inconsciente ni en los términos freudianos, ni como algo que a él le preocupe. Él dice, yo no me ocupo de eso, la resuelve fácil. Si uno jugara con las teorías, porque no lo dice en ningún lado, como lo voy a plantear yo a esto, Piaget se ocupa de un concepto que para él es clave, yo creo que es central en la obra piagetiana, que es la noción de estructura. La noción de estructura implica un proceso de conservación, es decir, algo ingresa a la estructura y se asimila a la estructura, luego implica autorregulación, es decir, la estructura se autorregula y se transforma de manera global. Voy a dar un ejemplo sencillo y práctico. Cuando los niños incorporan el lenguaje, más o menos lo que podemos llamar lenguaje, no que dice mamá, papá y una palabrita, sino que empieza a haber un tipo de articulación y denota un modo de pensamiento, lo podríamos ubicar alrededor de los 2 años. Algunos chicos antes, otros después, otras personas jamás. Esta idea es que cuando emerge el lenguaje tiene como, metafóricamente hablando, una fuerza colonizadora. De alguna manera hay un tiempo donde el niño se comporta en el mundo como un extranjero que no comprende el idioma, pero sabe que las cosas tienen nombre y tienen lenguaje. No como si uno se fuera a otro país, no entiende una sola palabra, pero identifica que eso es un lenguaje y lo aprende. Y una vez que lo incorpora es una estructura que progresa rápidamente y desaloja otros modos de pensamiento que no son del lenguaje.
Alguna vez Silvia Bleichmann en una conferencia dijo que ella, bueno, amaba a los perros y empezó a contar algunas anécdotas graciosas de niños y con los perritos y dijo, el perro desarrolla una inteligencia preverbal. Dice, es como si detuviera su desarrollo antes de poder incorporar y desarrollar el lenguaje. Después no desarrolla otro tipo de pensamiento, porque o sea, los que nos gustan los perros y tenemos perros, los perros entienden, pero entienden un universo canino y no pueden pasar de ahí. O sea, el perro no escucha que el dólar blue se está yendo por las nubes y el perro se angustia, porque cree que el doggy se le va a ir a las nubes y va a tener que comer otra cosa, o que los dueños lo van a abandonar y va a volver a ser un perro callejero. Los perros no tienen un traumatismo, por ejemplo, un perrito adoptado después de varias generaciones de estar en la calle y no tiene una transmisión traumática de esa historia, como, qué sé yo, los inmigrantes, la guerra, etcétera, etcétera. No les pasa esto. Bien, esta idea está fuertemente asociada a la noción de subjetividad, porque nosotros, bueno, repaso esto, lo veíamos como fenómeno, como concepto y como práctica social. Digamos, para el pensamiento de la psicología cultural, conceptualmente, el lenguaje está la subjetividad está fuertemente vinculada a las prácticas sociales, a los dispositivos sociales. No lo dice así Vygotsky, tampoco lo plantean así los psicólogos culturales. Está expuesto a las herramientas de la cultura. Vygotsky va a hablar de conceptos. Esto lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Si han leído Pensamiento e Inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico, está todo lo que estoy planteando acá. ¿Lo leyeron el texto? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No se lo dieron a los prácticos? Cosa magnífica. Bueno, léanlo. Para el teórico va a ser clave ese texto. Es el que permite comprender y articular estos autores. Seguimos con esta idea. Ahora, habíamos hablado de ciertos prerequisitos para comprender cuál es una teoría de la subjetividad y cuál no. Y habíamos hablado de esta que parece muy extravagante, que es un corte radical entre naturaleza y cultura. Yo esto lo leí en la clase anterior. Porque no toda teoría psicológica es una teoría de la subjetividad. Y a veces, aunque se diga teoría de la subjetividad, no lo es. Por ejemplo, la teoría de Daniel Goleman no es una teoría de la subjetividad. No, Daniel, tu teoría no es de la subjetividad. Te hago así con el dedito. ¿Por qué no es una teoría de la subjetividad? No plantea un corte entre naturaleza y cultura. Él plantea que la subjetividad es, o por lo menos el pensamiento humano, es una derivación del cerebro. Y plantea una relación entre la emoción y la representación directa. Y plantea una noción evolutiva. ¿Recuerdan? Cerebro reptiliano, neocórtex, en donde la emoción es una tensión, llamémosle primitiva, preconfigurada, que impacta en una instancia mayor de desarrollo y la inadecúa. Por ejemplo, si yo me siento amenazado en esta situación, porque el ser humano en sus etapas iniciales era depredado por jaurías de lobos, yo en ustedes veo una jauría de lobos y me defiendo
y no sé, como sucede en Estados Unidos, saco una escopeta, una ametralladora y entro a disparar. Entonces uno podría explicar esos fenómenos como, lo que estoy diciendo es un tanto exagerado, como que hay un instinto de autopreservarse frente a un ataque en manada del depredador, entonces yo me defiendo. Ahora, es una explicación un tanto especial. Podríamos pensar si no hay un indicador paranoide en mí. Ahora, ¿por qué? Porque no concibe la fantasmática. O sea, modos del pensamiento que no tienen que ver con una relación necesaria con la realidad, sino con el objeto, plantearíamos, del psicoanálisis. Y Goleman no da un caso muy distinto al que estoy planteando acá. Habla, yo lo comenté la clase anterior, porque realmente me impresionó cuando lo leí, de un hombre que llega con su mujer a su casa, ve movimientos en la casa, entra con su Magnum 44, dispara y balea a su hijo. Lo mata. O sea, y habla del instinto de preservar la casa, de supervivencia, etcétera, etcétera. Ahora, a lo mejor si pensamos el complejo de Edipo, podemos pensar modos de rivalidad entre padres e hijos, entre distintos modos de posesión, etcétera, etcétera, y que hay cierta fantasmática, llamémosle del orden paranoide, que se pone en juego o se pone en acto. Bueno, hay muchas teorías en la actualidad que plantean cosas similares, aunque no se parezcan tanto. En otro momento la voy a comentar. Ahora bien, ¿en qué consiste este corte radical entre naturaleza y cultura de la teoría vygotsquiana o de la teoría piagetiana, para dar un ejemplo? La primera ruptura la genera Piaget, el suizo, a la hora exacta, comiendo chocolate y mirando cómo nevaba en los lagos, diciendo, qué difícil es la vida. Miraba nevar, como nosotros miramos la humedad, y entiende un concepto que es el de estructura. Y de esta estructura, valga la redundancia, autoestructurante. Y esta estructura autoestructurante, que tiene una dinámica, que tiene una movilidad, esto lo hace a partir de observaciones muy minuciosas de chicos de distintas edades. Piaget lo llamará inteligencia. Piaget es el inventor del concepto de inteligencia moderno. Adaptación, para Piaget, no significa adaptación social, sino los modos con los cuales la estructura se equilibra frente a las desestabilizaciones de la interacción. Pero este concepto es fundamental porque en muchos exámenes el estudiantado repite este error y este error es roja directa. Dicen, no, Piaget plantea un sujeto biológico y pasivo. Tres fechas de suspensión. Piaget, si bien utiliza términos biológicos, los utiliza igual que Freud. Freud es tan biologicista como Piaget. Lo que pasa es que Piaget no tuvo un Lacan que lo convirtió en otra cosa. O sea, si uno lee a Freud desde la letra de Freud, no hay texto que no aluda a conceptos biológicos. Lo hace constantemente. Principio de constancia. Es neurológico. O sea, permanentemente la biología le respira al lado a Freud.
Y Freud utiliza eso porque necesita, no sé si necesita, parecía como que lo hace. No, él tiene una concepción fuertemente médica, fuertemente biológica. Freud conocía muchísimo de la biología de su época. Viene de la neurología. Esto no estoy diciendo que es biologicista, sino que no puede no tener ese recurso para estar dentro de la ciencia. Si no estaba como Hermano Santa diciendo a Dianchi. No. Bueno, Piaget es el creador del concepto de inteligencia moderno, que no está vinculado a la definición tradicional de capacidad adaptativa, rendimiento, aptitud, coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Para Piaget, la inteligencia es esta dinámica que adquiere la estructura para su progreso y enriquecimiento. Pero la estructura, y esto es muy importante, porque acá estoy planteando por qué no es biológico, porque es una instancia, dice él, epigenética, no viene desde el origen, se desarrolla con posterioridad al nacimiento, por eso es epigenética. Y esta estructura progresa, además de las desestabilizaciones que se provocan por la interacción, sino por la propia acción del individuo. La inteligencia no se despliega, no progresa, no avanza si no hay acción. Y estas acciones se ponen en acto, digamos, desde el mismo nacimiento. Estas reacciones circulares primarias, lo que va a plantear Piaget es esta circularidad de la acción, estos pequeños rituales que tienen los bebés, los niños pequeños, y adquieren una lógica de conjunto, una lógica matemática. Como que en la matemática está la base de la lógica. Por lo tanto, la estructura, dirá Piaget, el suizo, a la hora exacta y mirando la nieve sobre los lagos comiendo chocolate, diciendo qué difícil es la vida. La estructura, en su estado, llamemos originario, no representa la realidad. Es más bien una distorsión de la realidad, del mundo externo, si lo tomáramos por realidad. Acá también tenemos todas estas cosas que nos complican la vida después. Lo de la cinta de Moebius, ¿vio qué complicado que es eso? Bueno, la dentro afuera, afuera adentro, ya no entiendo nada. No importa. Pero saliendo de esa idea, la primera expresión de la estructura no representa el objeto tal cual como es, lo representa en función de lo que la estructura puede representar. Y esto Piaget lo explica simplemente con el dibujo de los niños. Cuando muestra el dibujo de una criatura de 4 años, y que están los palotes, los garabatos, y que esto que lo otro, dice, fíjense, no copia la realidad tal cual es, ni la intenta copiar. Hace una representación de esto acorde a su tiempo estructural. Acá es tiempo estructural, no tiene nada que ver con lo que dice Lacan de estructura. Pero nada que ver. En Lacan estamos hablando de estructura del lenguaje. Acá estamos hablando de una estructuración a modo de un globo que se infla. Sería esa más o menos la idea. Entonces Piaget va a decir que hay saltos cualitativos en este desarrollo, utilicemos este término, y de ahí salen los famosos estadios de Piaget. O sea, el estadio es un modo, llamémosle, más o menos estable o cualitativamente estable de la estructura. Una criatura
en el estadio sensorio-motriz, va a representar el mundo sensomotrizmente. Periodo que se articula con la emergencia del lenguaje. Entonces, el periodo sensorio-motriz, que es extraordinario, es donde los seres humanos desarrollamos las categorías de espacio-temporales. Lo que plantearía Piaget, y en esto él es bastante taxativo, es que si no se resuelve un estadio, no se puede pasar al próximo. Y en esto tiene razón y no al mismo tiempo. O sea, cuando incorporamos el lenguaje, o los niños incorporan el lenguaje, se reinauguran nuevas categorías de pensamiento que antes no estaban, se pueden pensar por medio del lenguaje. Si esto no se desarrolla, todo el proceso de inteligencia se ve seriamente complicado. Uno de los casos más graves que me tocó atender en mi vida era un chico que tenía 7 años y no había incorporado el lenguaje. La familia tenía rasgos muy caóticos, pero tenía 7 años y no había incorporado el lenguaje. O sea, no hablaba. Acá hacía toda una cosa más sonora que de sentido. A lo mejor, pobrecito, era lo que le escuchaba en su casa por cómo le hablaban a él, o cómo se hablaba en la casa, que se hablaban varios idiomas simultáneos, era una cosa muy caótica. Estudiando y leyendo, encuentro una reflexión de Sylvia Bleichmann, que no sé dónde está, pero por ahí, y advierte de esta complejidad, de que una criatura que a los 5 o 6 años no ha incorporado el lenguaje, difícilmente todo su futuro está comprometido. O sea, esta idea de los tiempos cronológicos y los tiempos lógicos son relativos. O sea, esto mismo ha sucedido con los niños lobos, por ejemplo, la experiencia de la famosa leyenda de Tarzán, de el ser humano criado por animales va al universo humano y se civiliza nuevamente. ¿No? Esto no se puede. Si ciertos procesos del desarrollo no se dan en ciertos tiempos, después es muy difícil que haya un desarrollo sano posterior. Esto amerita todo un debate, pero también la casuística así lo expresa. No es que tenía una inhibición, estamos hablando de una no adquisición. Ahora, si este chico, en lugar de escuchar un idioma, escucha ruido, reproduce ruido, y tenía un vocabulario de muy pocas palabras y era un chico muy desorganizado. Obviamente esto afectó a la escolaridad, etcétera, etcétera, y las mismas características caóticas que tenía lo que generaba esto tampoco permitió que ningún tratamiento progrese. Bueno, no era mi idea hablar de esta situación. Pero ahí vemos que la estructura no logra estructurarse en términos piagetianos. ¿Se entiende? La estructura no puede organizarse. Esta idea no es muy piagetiana, porque para Piaget la estructura siempre implica algún modo de organización. Pero podría explicarse piagetianamente por qué no puede pasar de un estadio al otro. ¿Por qué? Porque al no incorporar el lenguaje la estructura no se modifica, no se reconfigura. Entonces, ¿hay un corte radical entre naturaleza y cultura en Piaget? Sí. Porque la estructura no viene del orden de la naturaleza. Hay una predisposición, pero no se desarrolla sola. ¿La mente representa exactamente el orden de la realidad? No. Porque es la estructura, según su tiempo o su momento o su estadio, que va a representar las cosas. ¿Esto quiere decir que Piaget tiene razón en todo lo que dice? No, probablemente no.
porque hay aspectos que merecen también cierta atención. La crítica de Vygotsky es muy pertinente, sobre todo los primeros textos de Piaget, después no lo puede acompañar. Ahora, ¿qué plantea Vygotsky sobre este punto? Vygotsky lo que va a plantear es un texto muy complejo, Pensamiento y lenguaje. Para mí es el texto más importante de Piaget. Está sobre los procesos psicológicos superiores, pero para mí es... ¿Cómo? De Vygotsky. Pero para mí es un texto muy rústico, muy rudimentario. El Pensamiento y lenguaje tiene el capítulo sobre la creación de conceptos científicos, es una obra maestra, dado el momento en el que está escrito y dónde está escrito. O sea, no googleaba las cosas Vygotsky, o sea, recibía una bibliografía muy fragmentaria. Vygotsky empieza sus trabajos en lo que serían los hospicios o manicomios de la Rusia zarista. Imagínense lo que podía haber ahí adentro. Desde neurosis histéricas, como las que trabaja Freud, hasta lo que hoy conocemos como demencias, había de todo ahí adentro. Imagínense lo que podía ser. Y Vygotsky se da cuenta el desorden del lenguaje que tienen las patologías mentales. Y cómo a partir de cierto reordenamiento, habría que ver cómo lo hacía, del lenguaje, algunos pacientes mejoraban. Vygotsky era un gran conocedor de la cultura rusa y de la literatura rusa, y él era un materialista dialéctico. Si ustedes leen Pensamiento y lenguaje, podríamos pensar que uno de los autores más citados es Lenin, el camarada Lenin, porque además él se ve fuertemente motivado por la Revolución de Octubre, y él es un materialista dialéctico. Él cree en la materialidad de las representaciones. Entonces hay un capítulo, esto lean el texto que les mencioné, Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, lo van a comprender mejor de lo que yo lo puedo decir acá. Él habla de la concepción de los conceptos y después hablará de los conceptos científicos, pero ¿qué es un concepto? Para él un concepto es una construcción cultural y el lenguaje es la gran herramienta de la cultura. Y él habla de la plasticidad del lenguaje, o sea, la capacidad del lenguaje de regenerar más lenguaje. Esto que también aparece la pragmática del lenguaje. Él plantea que el lenguaje tiene una pragmática, es decir, una palabra es esa palabra y también lo que metaforiza. Una palabra puede metaforizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es algo que está vivo y tiene movilidad. Y que esta movilidad es un rasgo básico de lo humano, del lenguaje humano. Por eso la diversidad, por eso la multiplicidad. Bueno, esto a Stalin no le gustó tanto cuando lo planteó y lo mandó a estudiar a Siberia con otros intelectuales rusos como Bakhtin, por ejemplo. O sea, la lingüística rusa fue una lingüística muy sofisticada para la época. ¿Qué sucede? En esto, Vygotsky lee tanto a Freud como a Piaget como puede. En medio de los Urales, con los cosacos que le pasaban por el costado tirando sablazos, con el gorro ruso y la barba así, imagínense lo que era eso. Entonces, Vygotsky hace el siguiente razonamiento. Dice, los niños pequeños, dice Piaget, acá lo cita Piaget, tienen su manera singular de mencionar las cosas. Y Piaget llama eso concepto espontáneo. Piaget le dice así, concepto espontáneo. O sea, esto sería te. Le dice te. O me.
Esto es una me. Ahora, culturalmente, esto es mencionado virome, pero el niño le dice me. Entonces, me sería el concepto espontáneo, virome sería el concepto no espontáneo, como esa cultura designa el objeto. Siguen el razonamiento. Esto es principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? Y esto ya es donde empieza la genialidad del ruso Vygotsky y sus secretarias, Juan Valchenka, en Canal 9. Ustedes son muy jóvenes, no saben de qué estoy hablando. La noche del domingo, con el ruso Sofovich. El ruso Vygotsky dice, si el niño le dice me a la virome espontáneamente, es porque la cultura impone el objeto e impone esa significación de antemano. Dice, por lo tanto el concepto no es tan espontáneo porque la cultura se anticipó, pero acá viene algo más genial todavía. Y escúchenlo. Dice Freud, el Sigmund de la gente, sostiene que el niño alucina el pecho. Finoli esto, ¿no? Se sorprende. Vygotsky citando a Freud, dice, Freud sostiene que el niño alucina el pecho y dice, no podemos saber porque no hay manera de comprobar que esto sea así, pero sigamos a Freud. Freud dice que el niño alucina el pecho en lo que se llama la primera vivencia de satisfacción. En realidad, yo creo que acá Vygotsky, hago un paréntesis, no cita a Freud, en realidad está leyendo a Blüher, porque Blüher hablaba de este objeto autista autoengendrado. Acá yo creo que Vygotsky no está leyendo a Freud de primera mano, está leyendo autores que hablan de la primera vivencia de satisfacción de Freud. ¿Qué dice Vygotsky? Ahora, supongamos que es así, que el niño alucina el pecho. Y que luego el pecho es encontrado en el plano de la realidad. Primera vivencia de satisfacción, ¿no? No voy a profundizar en esto porque supongo que la conocen. Conocen la primera vivencia de satisfacción. Y esto Freud le llama primera vivencia de satisfacción, bueno, sarasa. Bien. Ahora dice, pero para que el niño haya alucinado el pecho, dice Vygotsky, el pecho tiene que haber estado. Esto lo dice Laplanche 70 años después, 60 años después, se llena de gloria, éxito, dinero, mujeres y drogas pesadas. A Vygotsky lo cagaron a cascotazo, lo mandaron con un pasaporte a Siberia donde nunca más volvió y se murió de frío y hambre. O sea, ¿qué dice Vygotsky en esto? Que la cultura precipita, anticipa un conjunto de representaciones que no están dadas en el orden de la naturaleza, no vienen cargadas en el genoma humano, y que en esta anticipación que produce la cultura se produce una instancia potencial entre la representación espontánea y la no espontánea, entre el me y la virome. Ahora, si el niño está en el estadio en el cual las cosas tienen sentido y representación, vale decir, en un tiempo constitutivo para la inclusión del lenguaje, se encuentra en el estadio, lo que hay entre el me y la virome es un espacio potencial, a lo que llamará zona de desarrollo próximo. Es el espacio potencial entre el momento del estadio y su posibilidad de desarrollo. Por eso para Vygotsky los estadios de Piaget no son tan cerrados,
son perturbados por el orden cultural. Por eso a lo mejor un nene de 1 año y medio puede manejar el YouTube perfectamente y buscar los videos que le gustan y a lo mejor no leer el diario a la mañana. ¿Por qué? Porque la cultura impone un conjunto de herramientas, seamos fieles a la teoría vygotsky, que son una producción de la cultura, antes no estaban. Es muy común que venga la abuela, el abuelo y ay, mirá qué inteligente que es, maneja la computadora o el teléfono mejor que yo. Yo recuerdo un niño pequeño que a los 2 o 3 años agarraba el teléfono del padre, le hacía el garabato para sacarle la pantalla, hacía clic y se ponía a jugar a su juego. Y otros chicos más grandes no tenían ni idea, claro, porque el padre no le daba el teléfono. O sea, cómo la herramienta cultural pasa a poder tener un orden de representación. Ahora, esa criatura no tiene la capacidad de decir, no, mi papá tiene un fondo de pantalla, tiene un protector, tiene un coso de seguridad, esto figura con un algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. No entiende por qué lo hace, pero lo hace. Por lo tanto, la inteligencia, desde esta perspectiva, tiene que ver con esta plasticidad del mundo representacional. No con una configuración previa, no con una capacidad cognitiva preasignada. Sí, para Piaget la estructura es lo que moviliza por medio de la acción, es lo que la estructura permite conocer. Para Vygotsky es la imposición del universo cultural representacional y la zona de desarrollo próximo, que también es un diálogo, llamémosle, del individuo con la cultura y puede estar mediatizada por un par. Esta idea de la zona de desarrollo próximo es lo que aprende un niño con el amiguito. Es una versión muy rudimentaria del concepto. Yo espero de ustedes una explicación más fina. Y es un concepto muy interesante la zona de desarrollo próximo, el potencial de desarrollo. El psicoanálisis, que parece que todo lo descubre y siempre está a la vanguardia de todo, llega tarde a este concepto. Bastante tarde. Eso no es ni bueno ni malo, no se ocupaba en determinado momento, pasa a ocuparse muchos años después. Está el intento de Sarah Pain de converger el estructuralismo piagetiano con el estructuralismo lacaniano. Es un valioso intento, pero tiene unos cuantos poros por ahí. Pero yo creo que la autora que mejor trabaja y mejor integra son los trabajos de Sylvia Bleichmar a partir de la clínica con niños. Solamente les planteo lo siguiente. La clase anterior yo les había leído de 3 ensayos de teoría sexual, esos 2 fragmentos que pueden ser polémicos por algunas frases en nuestra subjetividad contemporánea, pero lo que va a plantear es esta movilidad, esta plasticidad de cómo, dice, el niño seducido por un adulto puede ser llevado a realizar todas las perversiones. Está hablando de esta plasticidad y de esta irrupción de lo pulsional sobre el instinto. Y digamos, este corrimiento, por así decir, de la sexualidad como una mera actividad reproductiva hacia los destinos del placer, que pueden tener poco o nada que ver con la conservación o la reproducción de la especie. Y que en este movimiento, precisamente movimiento sexy, diría la canción, lo que vemos es cómo la sexualidad humana conmociona estas prefiguraciones del instinto, las desvía.
Entonces, si para el estructuralismo piagetiano es la estructura la que busca reestabilizarse, adaptarse, lo que plantea el psicoanálisis, por lo menos siguiendo una línea que yo diría Freud, Laplanche, Sylvia Bleichmar, porque no todo el psicoanálisis plantea esto, es que la sexualidad humana tempranamente genera esta desviación, esta ruptura entre naturaleza y cultura, el cual el psiquismo va a tener que reestabilizar sus energías psíquicas y defenderse de la irrupción de la sexualidad caótica en el yo. O sea, si la pulsión llega directamente al polo perceptual, sigamos el esquema de la interpretación de los sueños del célebre capítulo 7, si la pulsión llega directamente a la conciencia, la desestabiliza. Por lo tanto, la diferencia que podemos encontrar entre el desarrollo, e insisto, Freud, Laplanche, Sylvia Bleichmar, es que esta cantidad, este plus de excitación, plus de placer que generan las experiencias tempranas, no se adaptan, se reprimen. Para Piaget, la estructura es global. ¿Se entiende? Se transforma en su conjunto. Para este psicoanálisis que les estoy planteando, la estructura se modifica, pero no de manera global, porque se escinde, se cliva, se parte por operatoria de la represión. Por lo tanto, la represión es un prerequisito fundamental y necesario para la constitución del yo y del pensamiento. El inconsciente, que sería lo que queda del otro lado de la represión, no se integra, como plantearía Piaget, sino que queda reprimido. Y por esa represión necesaria es constitutiva. Esto será el trabajo de la represión originaria. Por lo tanto, ¿por qué estas teorías están dentro de las teorías de la subjetividad y Goleman no? Porque aquí se da la ruptura entre naturaleza y cultura. Para Piaget se interpone la estructura, y la estructura no es el cerebro. Es algo que se maneja por otros mecanismos. Y para el psicoanálisis de este linaje teórico que les acabo de mencionar, si no se dan un conjunto de operatorias, el sujeto no se constituye, y acá diferenciamos constitución psíquica de producción de subjetividad. La producción de subjetividad es sociohistórica y cultural, varía con el tiempo. Ahora, las precondiciones para la constitución psíquica son universales, son idénticas, tanto en la edad antigua como en la actualidad. Si no se dan ciertas operatorias psíquicas, que son complejas, que las veremos más adelante, el pensamiento no logra progresar, no se desarrolla. ¡Qué misterio! Preguntas, ideas. ¿Es muy difícil esto? Chan. Chan. Los misterios de la mente. Por Psicología en Educación. Los miércoles a las 8:30 de la mañana. Develando los misterios de la mente. Voy a compartir con los que están la cara de perplejidad con la que me están mirando.
de poder pensar, digamos, el psicoanálisis en relación a la cuestión del aprendizaje y la construcción. Por lo menos nunca no lo había planteado así hasta ahora. A mí, la verdad que estamos hablando del práctico, hablamos un poco de la constitución psíquica en relación a las dos previsiones, ¿no? ¿A qué? A las dos previsiones. La previsión del incesto y la Cada vez está menos prohibido todo eso. bueno, como las condiciones necesarias, ¿no? Para la constitución del psíquico. Y yo tengo en la cabeza un ejemplo, si bien Desde el Edipo clásico es el parricidio, la previsión del incesto, matar al padre y acostarse con la madre. Es una vida de porquería, si uno no puede hacer ninguna de esas cosas. bueno, y hay un ejemplo que me había traído la profesora porque también me llamó mucho la atención por ser tan extraño, por así decirlo. Y digamos, porque si mal no lo estoy entendiendo, esas dos previsiones hacen la posibilidad del desarrollo de la persona, o sea, del lenguaje, el pensamiento y demás. Porque vendría a ser como se da la reflexión, o sea, que las condiciones que se requieren para que se dé la reflexión en el psiquismo o algo así. Hay cosas que me gustaría entender bien cómo sería esa primera reflexión, si bien son técnicas. Pero el ejemplo es del Chaco, que hay una chica, digamos, que tiene relaciones con su padre y al acercarse a la comunidad más urbana por problemas de salud de uno de sus hijos de su padre, en el centro de salud le dicen que se sorprenden, la chica lleva esta realidad suya como si fuera normal y desde el centro de salud se sorprende y bueno, se hace toda la investigación, nacional, van para allá, para investigar qué pasó, pero a mí eso me perturba en el sentido de decir, bueno, ¿y acá qué pasó? Como un caso muy paradigmático, no sé, de cómo es que se da la constitución de esa gente, esa constitución psíquica. No sé si no se dieron esas leyes y aún así tenían lenguaje, tenían una relación familiar, no sé. Traigo ese ejemplo porque a mí yo tengo que pensar un poco con la cuestión de la legislatura. Es que es un tema muy delicado, porque el caso obviamente es muy fuerte, pero saliendo de ese caso puntual, hay un debate clásico que se da, tuve la suerte de poderlo presenciar, que fue un panel que integra Silvia Bleichmann con Isidoro Beck. Esto fue en el año 94, probablemente Silvia venía de escribir La Fundación de lo Inconsciente, y se da en el contexto de la revista Zona Erógena, 5 años, que fue una revista de psicoanálisis, yo diría como pocas, durante la década del 90. Entonces Beck comienza su exposición. Beck es un psicoanalista lacaniano, diría, de los más brillantes que tenemos. Tiene mucho prestigio como psicoanalista. Entonces él es así muy cómico, su manera de hablar es muy gracioso, entonces empieza su locución diciendo ¿por qué no puedo acostarme con mi madre? Y he preguntado acá, y he preguntado allá, todo el mundo dice ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchas explicaciones, y él nunca entiende por qué no puede acostarse con la madre. Era muy cómico escucharlo hablar. Le toca hablar a Silvia, que fue la primera vez que la escuché en vivo. Y Silvia lo que plantea es lo siguiente: la pregunta del psicoanálisis no es por qué no puedo, porque eso es una pregunta antropológica. La pregunta psicoanalítica es por qué deseo. Yo suscribo esa posición, porque si nos quedamos en la prohibición uno queda perplejo como usted, diciendo, pero ¿cómo era que no andaba? Si alguien tiene sexo con su madre, un posible hijo de ese incesto no desarrollaría un psiquismo, y lo hace. La pregunta es por el deseo, primero. Y el psicoanálisis en esto, digamos que hay
Prohibiciones que son estructurantes de las culturas, los modos de circulación del deseo. O sea, Lévi-Strauss tiene sus desarrollos y él encuentra que en las culturas que ha explorado existe algún tipo de prohibición. Sin embargo, hay culturas donde las iniciaciones sexuales se dan, en algunos casos, con los padres. Los esquimales. No sé que tampoco tienen con quién. Pensemos, son sociedades o ciertos pueblos originarios no tenían, por lo menos, una diferencia entre el cuerpo del niño y el adulto. Por ejemplo, la pedofilia, lo que se conoce, solamente era contemplada si se resistía, si era forzada la situación, y tenían, digamos, sexualidades de otras características en distintas civilizaciones. No soy un experto en el tema, pero si leen etnógrafos y antropólogos, van a encontrar esto. Y es más, los textos, por ejemplo, de la conquista de América, que si bien hoy en día está visto de distintos modos, los conquistadores también se veían en una moral cristiana bastante horrorizados por las costumbres sexuales de algunos pueblos, que hoy en día también serían repudiables para nosotros. Es decir, esto entra en este inmenso abanico de la plasticidad que tiene la sexualidad humana. Ahora, no funciona de manera positivista esta formulación, yo desconozco en qué contexto fue tratado esto, estas dos prohibiciones. Ahora, si avanzamos como vamos a hacer en los próximos textos en esta dirección, vamos a ir encontrando los articuladores conceptuales de las operatorias psíquicas necesarias para que el psiquismo se constituya o se encuentre desbordado. No pasa por una prohibición moral, porque si no el psicoanálisis entra por una vía fuertemente moralizante. Y nosotros tenemos conceptos, por lo menos desde el psicoanálisis, para interpelar estas categorías de otro modo. No hay que irse a lugares tan lejanos o tan cercanos como el Chaco. Yo he trabajado en atención primaria y las cuestiones del incesto en poblaciones urbano-marginales no es nada que sorprenda. Y no es sin consecuencias tampoco, porque generan otro tipo de vínculos. Ahora, ese caso que menciona, desconozco nuevamente el contexto, como es expuesto, y habría que verlo en su singularidad. Porque si no, entramos en una beta fuertemente moralizante. Esto no quiere decir que no sea un tema mínimamente a observar y analizar. ¿Qué pasó ahí? O sea, lo que yo les estoy planteando es la constitución de la represión primaria como algo fundante del aparato psíquico, desde la perspectiva de Bleichmar, Freud, Laplanche, Bleichmar. ¿Y cuáles son los prerequisitos para que esa operatoria se constituya? Sin esto, para Bleichmar, no hay inteligencia humana. En esto ella es cabal, es terminante. Y es importante esta línea de trabajo porque vamos viendo el funcionamiento del aparato psíquico y no el comportamiento moral de la gente. Cuestión que el psicoanálisis también fue muy oscilante a lo largo de su historia. Muy interesante el aporte. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy dejamos aquí. El miércoles que viene no hay teórico porque a las 12 rinden el parcial los virtuales. ¿Está? Así que quedan liberados de mí y nos veríamos dentro de 15 días en el teórico. ¿Está? Nos vemos.